Muy buenas, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo interesantísimo. Voy a estar tocando un tema interesante y fuerte llamado cómo salir de los vicios. Desde mi percepción, desde mi historia, voy a estar diciéndole cómo fue ese proceso oscuro, cómo lo identifiqué y cómo tuve el valor de aceptarlo, rectificar y salir adelante. No sin antes recordarte que te suscribas, toques la campanita, comentes, porque es muy importante ver cuál es tu opinión, cuáles son esos vicios que aún no pueda superar o cuáles fueron esos vicios que has superado. Muy importante saber qué es eso en la cual a veces te frenas porque pensamos que las personas nos van a juzgar. Tenemos esa mentalidad de juicios y por eso no queremos expresarnos ante el mundo porque nos vamos a sentir muy mal. Así que vamos a comenzar. En lo particular, yo desde el corazón les digo que en ese mundo no vas a conseguir nada bueno. En ese mundo lo que vas a conseguir es dolor, vergüenza, apatía, culpa. Y vas a estar vibrando bajo. Vibrar bajo quiere decir que no vas a estar en tu máximo poder, no vas a estar dando tu mejor versión de ti, siempre te vas a sentir reprimido. Porque los vicios, señores, es algo muy destructivo. Yo estuve en el vicio del alcohol, en el vicio de las mujeres y pensaba que era todo lo que tenía en la vida. Pensaba que eso me hacía sentir bien. No esperaba otro día que no fuesen los fines de semana para poder salir, para poder disfrutar, entre comillas. Entonces no sabía que era una felicidad efímera, una felicidad momentánea. Puros placeres. Los placeres son la perdición de la carne. Eso es lo que te lleva. Entonces caí tan bajo que cuando no salía o cuando no tenía el alcohol a mi lado me sentía súper mal. Pensaba que me faltaba algo, que no me sentía completo. Y es un mundo muy oscuro. Mi historia parte, señores, desde Venezuela. Soy venezolano, tengo casi 8 años aquí en el Perú. Y desde que he llegado aquí, mi chip ha cambiado demasiado. Mi mentalidad ha cambiado exponencialmente. Me di la tarea de expandir mi nivel de conciencia. Estuve durmiendo en la calle un par de días. Me puse a cuidar carros, a lavar autos. Mi historia ha sido marcada desde ese sentimiento de que vienes de un país que no sabes qué vas a hacer y me ha tocado duro, me ha tocado batallar en la calle, aprendí muchísimas cosas y hay muchas cuestiones que se aprenden con la experiencia de la vida. No es nada más que te lo cuenten. Y yo tenía al llegar aquí un poquito de eso, de ese vicio de salir todavía con las chicas, pero desmesuradamente con el alcohol. Entonces aquí me di cuenta de que uno tiene que cambiar de entorno. La vida te da la experiencia. Las cosas están al alcance de la mano, pero también tú puedes optar por elegir qué es lo que te va a construir. La voz de mi alma no la quería escuchar. Pensaba que era algo normal salir, era algo normal estar emborrachándose. Y de verdad me sentía tan vacío, que toqué fondo. Toqué un fondo que pensé que no iba a salir de allí. Y lo peor es que nos creemos que nadie nos puede ayudar. Y siempre hay alguien que nos pueda ayudar, siempre y cuando esté en una posición en la cual pueda ayudarte. No cualquier persona te puede ayudar, porque tenemos ese miedo a que nos juzguen, a que nos digan, no, que es alcohólico, no, que es vicioso, que eres malo. O sea, tenemos muchísimas inquietudes, muchos juicios que queremos que de verdad alguien nos pueda apoyar. Y de verdad hago este video para poder apoyarte a ti, que estás allí en esa posición. Quizás no es por alcohol, quizás pueda ser droga, quizás pueda ser por mujeres, quizás pueda ser porque eres ludópata. Entonces, cualquier tipo de vicio es un vicio. No nos caigamos a mentiras y el primer paso es reconocer que tenemos un vicio. El primer paso es saber que estamos en un problema, que debemos afrontarlo y que debemos buscarle una solución. Porque si no te llenas de dudas, de juicios, te paralizas y te quedas allí. El refugio va a ser siempre repetir el mismo vicio. Date cuenta que un vicio es algo que repite tantas veces que ya se hace costumbre. En tu mente lo haces una costumbre. Entonces entendí que el propósito de la vida no es eso. No era simplemente trabajar e irme los fines de semana a gastarme el dinero en drogas y alcohol, mujeres, en cualquier otra cosa que no era algo que me expandiera mi mente, expandiera mi espíritu. Entonces, nos mentimos muchas veces y nos cuesta hablar delante de una cámara. Nos cuesta decir, sí, mira, yo pasé por esto, yo tuve esto,
soy esta persona. Nos cuesta porque tenemos miedo al juicio, tenemos miedo a la exposición de las personas. Y yo te doy aquí este consejo de que hazlo. Yo sé que tú tienes un mensaje que dar, hazlo. No te pares por las opiniones de los demás. Va a haber siempre personas que te van a criticar, como también va a haber muchísimas que se van a identificar contigo. Porque no solamente tú has pasado por eso, muchas personas también. Entonces el ego, nuestra mente hace creer que tú eres la única persona y entonces nadie lo está padeciendo como tú. Pues déjame decirte que el ser humano tiene las mismas emociones, son colectivas. Nadie es más diferente que el otro, sino que vivimos experiencias diferentes, pero sentimos los mismos sentimientos. Así que nada, me di el permiso de buscar ayuda, de leer, de entrenar más, de expandir mi conciencia, saber cómo está programado el mundo, cómo está programado el universo. Y entendí que mi propósito no era eso. Entendí que mi propósito no era estar esperando una fiesta, estar esperando un fin de semana para escapar de mi realidad que me apestaba. Porque mayormente es que queremos escapar de nuestra realidad. Y me volví una persona imparable, me volví una persona con hábitos, una persona que entrena, una persona que ya no toma. Tengo años, señores, más de un año, creo que año y medio que no tomo una gota de alcohol. Más de un año y medio que no me falto el respeto. Tengo mucho tiempo en la cual yo no me junto con perdedores, con personas que me llevan a la oscuridad, a los vicios. Todas esas personas que yo pensé que eran mis amigos se han apartado. ¿Por qué? Porque no sostienen mi contexto. Porque para la gente normal, para las personas perdedores, las personas que están en vicios, las personas que no quieren aceptar que eso es destructivo, no lo ven viable. Y entonces, por ende, se alejan. Y tú tienes que darle gracias a Dios porque esas personas se apartan de tu vida. Muchas veces yo recaía porque decía, no, es mi amigo, vamos a acompañarlo. No me está invitando, vamos, porque hay que hacer buena onda. Un día no pasa nada. Y eso era, era el símbolo del impostor. Pues. Yo mismo me estaba engañando. Y cuando estaba en esas reuniones, cuando estaba en la discoteca, cuando estaba en esos sitios, me sentía súper mal, señores, porque nuestra mente nos habla. La voz de la conciencia nos habla. Lo que pasa es que la ignoramos. Más pueden los placeres de la carne, más puede los vicios que tu propia voz muchas veces. Y les cuento que hubo una situación que fue las últimas ya que estaba en una discoteca y sabía que estaba haciendo tan mal que mi mente no me permitía disfrutar. Dije, no, yo no tengo que estar aquí, yo tengo que irme. ¿Qué hago yo haciendo? ¿Qué hago yo aquí tomando? ¿Qué hago yo aquí en este sitio? Este no es mi sitio. Y de verdad fue una experiencia tan desagradable y tan reveladora a la vez porque dije, wow, ¿cómo me habla la voz de mi alma? Está aquí mi espíritu. Debo hacerle caso. Y me fui, dejé lo que estaba tomando y lo dejé. Una botella entera, no me importó cuánto costó, nada. La dejé y me marché. Y venía reflexionando sobre eso y me quedó marcado ese episodio que de verdad tenía que compartirlo con ustedes. Llegar a ese punto de rechazar en una fiesta con bastantes chicas, alcohol, de todo, como si nada, o sea, no me importó. Años atrás, el Irwin de atrás, de hace muchos años, 5 años, quizás, no iba a desperdiciar un trago, no iba a desperdiciar estar en un ambiente, con muchas mujeres, un ambiente chévere, música a todo volumen. Y hubiese dicho, estás loco, ¿cómo vas a perder ese dinero? ¿Cómo vas a desperdiciar esa gran oportunidad? Entonces, me di cuenta de la evolución que he tenido, me di cuenta que esto tenía que documentarlo, esto tenía que decírselo a la gente. Esta es mi verdad. Y por ende, yo quiero que tú te identifiques también. No igualmente que yo pueda hacer, pero un ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Dejé muchas cosas atrás, muchas amistades. Es ponerte incómodo todo el tiempo. Para que tú puedas ver un cambio, tienes que dejar muchas cosas atrás. La mala comida, el alcohol, las malas juntas. Tienes que dejar muchos cambios atrás, señores, muchas cosas atrás. Tenemos que hacer muchos sacrificios, pero que te van a llevar al resultado final. Y yo sé que a veces puede sonar muy difícil, puede sonar como que imposible, pero no comiences con cosas de golpe. Comienza con las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias te van a dar el resultado que estás esperando. Comienza de a poquito, empieza a cambiar tus hábitos de a poco. Porque si no lo haces, vas a estar en el mismo sitio de siempre, vas a estar reafirmando a las mismas personas, vas a estar actuando de la misma manera y por ende vas a perder muchos años más de vida. Y eso es lo que no queremos.
Así que me he dedicado, señores, desde hace 2, 3 años para acá a hacer un cambio radical y he dado fe, he dado testimonio, ya he dado mis primeros eventos, ya me está yendo súper bien y de verdad estoy agradecido con la vida, con Dios, porque estoy impactando vidas. No hay que perseguir el dinero, hay que perseguir el impacto que pueda dar a las personas, servir con amor, porque el ego se va a validar siempre con tener dinero, con los resultados, no. Me he validado con el proceso, entendí que impactar es lo más importante, saber que puedo transformar vidas y que puede ser una manera tan sencilla como es hablar aquí ante cámara, utilizar estos medios importantísimos. Entonces sé que tengo un mensaje divino, sé que tengo una misión y la estoy cumpliendo, no fallando a mi palabra, siguiendo todos los días lo que tengo que hacer, no estando con personas que no me van a sumar, con perdedores, con personas que tienen malos hábitos, malos pensamientos. Eso es el cambio verdadero. Y cuando voltees, siquiera unos meses atrás, vas a ver tu cambio radical. Y cuando des tu mensaje, porque tienes que dar tu mensaje, las personas están esperando que tú des tu palabra, que tú des tu transformación. Y cuando es así, créeme que se van a identificar contigo. No te valides con lo que van a pensar o no, valídate con la acción, valídate con que estás aportando un valor masivo desde el corazón. Habla desde tu corazón. No te guíes por muchas estructuras, guíate por tu verdad, por la voz de tu alma. Así que creé un grupo, tengo un grupo gratuito, tengo un grupo VIP en la cual tengo la disponibilidad de 5 personas a 10. Si quieres unirte, te voy a dejar el link en la descripción para que transformes tu vida de verdad. Para que apliques lo que yo he aplicado, que de verdad me ha funcionado y le ha funcionado a muchas personas más. De verdad estoy emocionado porque no me veía tan así. Yo pensé que iba a ser algo sencillo, no me veía tan alto. Y cómo va cambiando tu seguridad, tu percepción, la manifestación en las cosas que se van dando en tu vida. Cuando cambias la percepción, cambias tu forma de ser, elevas tu nivel de conciencia y reafirmas la persona que eres. Cuando te das cuenta de que tú vales, de que tú viniste aquí por una misión al servicio de la sociedad, todo tiene sentido. Y así que el llamado está hecho. Acción, acción e impactar. Impacta, impacta. Toma acción. Deja de pensar tanto, estupideces, porque tanto análisis nos causa parálisis. Yo también fui así. Me la pasaba pensando mucho en qué voy a decir, qué no voy a decir, si hago esto, si no hago lo otro. Dije, a la mierda, voy a pagar mis mentores, voy a pagar, invertir en mí. Dejar de estar invirtiendo en alcohol, en estupideces. Invierte en ti mismo. Tú eres tu mayor activo. Invierte en ti mismo para que crezca tu valor y así puedas dar fe y las personas puedan identificarse contigo, puedan ver un ejemplo. Y qué bonito es que las personas se identifiquen con tu mensaje, se identifiquen con tu valor, con tu acción. Esa es nuestra carta de presentación. Así que el llamado está hecho, familia. Voy a dejar el link en la descripción si quieres pertenecer a mi sala VIP. Tienes contenido gratuito también. Y lo importante es acción, acción y acción. Porque yo sé que tú también tienes algo que dar a la sociedad. Y si tu vida, tú ves que es muy caro invertir en ti, pues entonces tu vida no vale nada. Porque antes yo pensaba que invertir 100, 200, $300 en desarrollo personal, en mi crecimiento como persona, era muy caro. Pero sí gastaba en alcohol, gastaba en drogas y en estupideces. Hasta que me di cuenta que la mayor inversión es en uno mismo, para transformar mi vida. Muchas personas que tienen un problema de salud grave, ya cuando están mal, ahí sí quieren gastar todo el dinero de su vida, ¿no? Porque ya están en los tiempos finales y ya no vale el dinero ya en ese tiempo. Así que invierte ahora que puedes para que puedas transformar tu vida. Y esto ha sido por todo hoy, familia. Vence tus miedos, vence esa barrera mental, ese bloqueo estúpido que tienes allí. Solamente es percepción y un techo mental que tienes allí, un bloqueo. Ábrete a la sociedad, ábrete a la vida, ábrete al amor, ábrete a la experiencia. Nos vemos en el próximo video, familia. Let's go.